Colegas, muy buenas tardes. Nuestro grupo es el número 7, del cual nuestro tema es de contrataciones del Estado y la ejecución contractual. A este punto vamos a definir lo que es la ejecución contractual, que nos dice que es una de las fases de las contrataciones públicas. Durante esta etapa intervienen muchos de los elementos, que entre estas tenemos, por ejemplo, el perfeccionamiento del contrato, las garantías, el incumplimiento, las modificaciones, los adelantos y los adicionales. Y para esto llegamos a una pregunta, que es la ejecución contractual y el perfeccionamiento del contrato, que nos dice que la ejecución contractual es la fase donde la entidad y el postor ganador de la buena pro cumplen sus obligaciones. La primera obligación que deben cumplir es la del perfeccionamiento del contrato, mientras que la última es la recepción y conformidad de la prestación y el ulterior pago. Antes siquiera de que el postor ejecute la obra, suministre el bien o preste el servicio y que la entidad efectúe el pago, se debe suscribir el contrato. Esto se conoce como perfeccionamiento, que ocurre entre la entidad y el postor, que tiene la buena pro. Las obligaciones de ejecutar el contenido del contrato inician inmediatamente después de realizarlo el perfeccionamiento. Y llegamos a la siguiente pregunta: ¿cómo se perfecciona el contrato en la ejecución contractual? Que nos dice que para perfeccionar el contrato se deben contar con los siguientes requisitos. La primera, que es la garantía; el segundo, que es el contrato de consorcio en caso que corresponda; el tercero es el código de constancia interbancaria, que es el CCI; en la cuarta es el documento que acredite que cuenta con las facultades que perfeccionan el contrato. Vamos a ver lo que significa también, nos dice una interrogante: ¿y qué contiene el contrato? Las nuevas cláusulas anticorrupción. Estas cláusulas contienen los documentos que está en primer lugar el contrato en sí, los documentos de procedimiento y selección y la oferta. Ya, tenemos también aquí plazos para perfeccionar el contrato. En primer lugar dice que el otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SIAGE. A partir de entonces el postor contará con 8 días para presentar los requisitos mencionados y suscribir el contrato. Cuando el postor presente su documento, dice, la entidad tiene 3 días para pronunciarse, o sea, tiene un plazo de 3 días para poder pronunciarse en lo que es el contrato, ¿no? También dice, puede suscribir el contrato o presentar observaciones. Y por último, la subsanación de documentos por las partes que suscriben el contrato en el día siguiente. Ya, vamos a ver lo que es la resolución de contrato en la Ley de Contrataciones del Estado. En primer lugar nos pone un interrogante y nos dice, ¿qué es la resolución de contrato? La resolución de contrato mayormente es cuando se deja sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma y que impide su ejecución o finalización. Resolver el contrato es deshacer las obligaciones entre la entidad y el contratista, sin perjuicio de las civiles y penales que le corresponden. Ahora vamos a ver lo que es el procedimiento de la resolución del contrato. Bien, nos dice que cuando una de las partes incumple sus obligaciones, la otra debe requerir la corrección mediante carta notarial bajo amenaza de resolver el contrato. En esta se da un plazo de 5 días para el cumplimiento de la obligación. Y nos dice que esto, dependiendo del monto del contrato y la complejidad, la entidad puede aumentar el plazo, pero nunca superar los 15 días, o sea, no debe de superar los 15 días. El plazo ordinario es de 15 días en la ejecución de obras, o sea, se tiene que cumplir ese plazo, ¿no? Si no se cumple con lo exigido, la parte afectada resuelve el contrato parcial o totalmente con el envío y entrega de una segunda carta notarial. Bien, ahora vamos a ver lo que es la nulidad del contrato. Continuando, vamos a hablar sobre la nulidad del contrato. En esta parte se da cuando la entidad decide aclarar la nulidad del oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la ley, cuya carta notarial al contratista adjuntado, copia fedateada del documento que aclara la nulidad. Es decir, que en el artículo 44 está establecido que si una de las partes incumple con el contrato o viola más que nada los contratos establecidos, ya se da la nulidad. Esto se da dentro de 30 días hábiles siguientes. El contratista que no esté de acuerdo con esta decisión puede someterse a una controversia de arbitraje.
Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales A y B del numeral 44.3 del artículo 44 de la ley, la entidad asimismo puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 167, 145.3, es decir, que cuando la entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se pronuncie. Esto más que nada o siempre se da en un plazo máximo de 5 días hábiles. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre qué es la conformidad y el pago. Bueno, la conformidad. La conformidad de prestación de servicios es el acto por el cual el órgano administrativo, o en su caso, el órgano establecido en las bases, como puede ser el área técnica u otro, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la entidad, otorga la aprobación total o parcial a la ejecución de la prestación material del contrato, así realizado por el contratista. Ya, siguiendo con el pago. El pago es la etapa final de la ejecución del pago público. Es el acto en el cual culmina el contrato regulado por la normativa de contratación estatal, es decir, la fase de ejecución contractual. Bueno, si vamos al artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece tres supuestos o seguir en el caso de los compromisos y desvengados a la culminación del año fiscal. Primero, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal puede afectar al presupuesto institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados por el nuevo año fiscal. El segundo punto, vemos que los gastos desvendados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el primer trimestre del año fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de financiamiento a la que fueron afectados. Y por último, con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al fiscal que se cierra en su fecha. Bien, prosiguiendo con la exposición, tenemos el reglamento del decreto legislativo número 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, decreto supremo número 284/2018, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 9 de diciembre del 2018. Bien, en el capítulo 1 de este decreto vamos a encontrar las disposiciones generales que vienen a ser divididas en 7 artículos. En el artículo 1 tenemos al objeto, en el artículo 2 tenemos el acrónimo, que son las siglas, en el artículo 3 vienen a ser las definiciones, en el artículo 4 el ámbito de aplicación. Asimismo, en el artículo 5 tenemos a la aplicación de los principios rectores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Seguidamente vamos a encontrar el artículo 6, que nos habla sobre la agrupación por sectores y niveles de gobierno. Aquí en niveles de gobierno hay que tener bastante en cuenta que existen diversas, que a través de una pirámide se pueden visualizar esos niveles de gobierno. También en el artículo 7 vamos a encontrar el ámbito de responsabilidad funcional de los sectores. Asimismo, seguidamente tenemos el capítulo 2, que nos habla sobre los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que se dividen del ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. También tenemos del OR, de la OPMI del sector, de las OPMI de los gobiernos regionales y gobiernos locales, de las unidades funcionales y de las unidades especializadas e institucionales. En el capítulo 3 vamos a encontrar el ciclo de inversión, que viene a ser dividida en fase de programación multianual de inversiones, fase de programación multianual de inversiones de las empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE, incluida salud,
fase de formulación y evaluación, fase de ejecución, fase de funcionamiento, registro de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Asimismo vamos a encontrar el artículo 20 que vienen a ser los convenios para las fases del ciclo de inversión. Finalmente tenemos las disposiciones complementarias. En la primera nos menciona que los gobiernos locales sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones e incorporación al referido Sistema Nacional. En el caso del gobierno local, las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se aplican a aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento se encuentran incorporados al referido Sistema Nacional. Segundo, tenemos lo que son las inversiones ejecutadas por terceros. Aquí la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se aplica a las inversiones que son desarrolladas por terceros. Cuando una entidad o empresa pública sujeta al referido Sistema Nacional debe asumir después de la ejecución los gastos incrementales de operación y mantenimiento de carácter permanente con cargo a su presupuesto institucional. Tercero, intervenciones a ejecutarse en situaciones que cuentan con declaratoria de estado de emergencia. Las intervenciones a ejecutarse en situaciones que cuentan con declaratoria de estado de emergencia son atendidas mediante inversiones que no constituyen proyectos de inversión. Cuarto, nos encontramos con la implementación progresiva de las metodologías colaborativas del modelamiento digital de la información. En la disposición quinta nos menciona sobre los proyectos de inversión desactivados en el Banco de Inversiones, dentro de un plazo de 120 días hábiles contados desde la entrada en vigencia del presente. Aquí, teniendo en cuenta que los 20 días hábiles también se cuenta desde el día lunes hasta el día viernes, no se considera lo que es el día sábado ni el día domingo. En la disposición sexta vamos a encontrar la programación multianual de inversiones de las empresas públicas de servicios de saneamiento. Existen diversas empresas en el Perú que necesariamente, específicamente, se dedican a lo que es saneamiento, y a ellas va dirigida el sexto complemento. En la séptima disposición vamos a encontrar la remisión de información sobre el órgano encargado de elaborar el PMI en las empresas públicas, bajo el ámbito de FONAFE, incluidas dentro del plazo de 15 días calendario. En conclusión, se dice que una vez que la buena prueba ha quedado consentido administrativamente firme, tanto la entidad como él o los postores ganadores están obligados a contratar. Es decir, de que si existen las regularidades del caso, no se encuentran irregularidades, se levantan las observaciones y todo lo que dispone la ley, ya se debe de firmar un contrato, ya se debe de hacer la adjudicación del contrato. Para concluir con todo esto, también podemos decir de que la ejecución contractual y los demás conceptos tratados son de mucha importancia para la buena prueba. Es decir, si hoy queremos ser una organización de ejemplo y mejora continua, debemos practicar mucho la comunicación, la experiencia, sabiduría y más que nada, nunca hay que darse por vencido. La victoria se logra con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Gracias.